Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? El día de hoy les vamos a ver en la clase enfoques de investigación y categorías de búsqueda. Para ello, basémonos en qué. Primero vamos a analizar de lo que es la investigación científica. ¿Para qué me ayuda a mí estas categorías de búsqueda y cuál es la finalidad? Primero, para elaborar un proyecto de investigación, un artículo científico, el diseño de titulación que ustedes quieran abordar en este periodo. Además de ello, pues nosotros vamos a ver cómo se va a estructurar un problema de investigación, teniendo en cuenta que no es lo mismo un cualitativo que un cuantitativo. Para ello, nosotros vamos a abordar primero los enfoques de investigación, el cualitativo y el cuantitativo. El cuantitativo como tal, hacemos referencia a que yo tengo que plantear una hipótesis. ¿Cuál es la finalidad de plantearlo ello? Primero que el propósito, lo que usted va a querer comprobar, pues yo necesito sacarlo mediante una estadística. Es decir, pues yo tengo que comprobar lo que estoy queriendo mediante que ya sea una encuesta, ya sea una entrevista, cuál sea la forma o el método, el instrumento a escoger. ¿Para qué? Para dar a una conclusión y decir, bueno, sí, efectivamente, pues yo estoy comprobando mi problema mediante esto. Ahora, además de ello, pues vamos a ver el tema cualitativo. En el tema cualitativo vendría a ser como una revisión bibliográfica, teniendo en cuenta que voy a plantear un problema de investigación. ¿En qué sentido planteo el problema? En donde yo voy a encontrar una innovación, algo que yo quiero demostrar mediante ¿qué? La normativa. Ejemplo, encuentro un vacío en el delito de femicidio, entonces para ello yo tengo que plantear esta pregunta de investigación y básicamente base de una hipótesis, sea variable, sea lo que yo quiera comprobar. Para ello vamos a tener aquí el proceso del enfoque cuantitativo. Primero comenzamos con una idea. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Luego decimos un planteamiento del problema, que viene a ser la pregunta de investigación. Ahora, hablamos de una revisión básicamente, ¿de qué? De la literatura, de un marco teórico, en donde yo voy a estructurar básicamente ¿qué? Lo que yo quiero decir, mi información. Visualizar cuál es el alcance del estudio, qué quiero conseguir mediante ello. ¿Será probable lo que yo estoy queriendo conseguir? Elaborar hipótesis y variables. La hipótesis viene a ser la idea, lo que yo quiero comprobar. Las variables vienen a ser que básicamente lo que va enlazado al problema, los elementos, que a mí luego eso me servirá ¿qué? Como capítulos. Para ello decimos el desarrollo del estudio, el diseño de investigación. ¿Cómo es lo que yo voy a hacer? Definición y selección de la muestra. A ver, aquí hago un paréntesis. Debemos tener en consideración lo siguiente. El tema de la muestra, yo tengo que hacerlo a una población que no sea amplia. ¿Por qué razón? Porque si yo voy de buenas a primeras a hacer algo grande, yo voy a quemar la muestra. Entonces, para ello tendré que hacer un pilotaje, algo poco, ¿para qué? Para que yo pueda tener un resultado de ello. Recolecciono los datos. Luego, analizo los datos, es decir, a ver, se les hizo encuestas a tantos jueces de la unidad de penal en donde yo puedo encontrar esto. Luego decimos, elaboro un reporte. Lo que les estoy manifestando es básicamente el reporte, redacto. ¿Qué encontré? ¿Qué me dijeron ellos? ¿Están o no de acuerdo con mi propuesta? Ahora, para ello nosotros también tenemos el enfoque cualitativo. ¿Qué es el enfoque cualitativo? ¿Nace de una idea? Sí. Pues yo quiero hacer el peculado, yo quiero hacer el femicidio, o puedo hacer cualquier tema. Planteo el problema. Luego tenemos la inmersión, ¿qué? ¿En dónde? En el inicial, en el campo. ¿Qué quiero yo hacer? A ver, mi tema de tesis o del proyecto que yo estoy yendo a hacer, ¿a dónde me voy? ¿Es laboral? ¿Es penal? ¿Es civil? ¿A qué voy? Hablamos también de una concepción del diseño de estudio. A ver, voy a estructurar. ¿Qué es lo que yo quiero que tenga? ¿Qué? Mi diseño de trabajo. Hablamos también de una definición de ¿qué? De la muestra inicial, pues básicamente del estudio y el acceso. A ver, supongamos que yo quiero analizar las sentencias de peculado. Entonces, yo debo tener claro qué voy a analizar, cuál va a ser mi muestra. En este caso, una sentencia. Sea una, sean tres, sea las que sean necesarias para la investigación. Recolecciono los datos, voy a analizar de igual forma. A ver, de las sentencias de peculado, pues yo quiero comprobar que no existe una reparación integral al Estado. ¿En dónde lo encuentro? En la sentencia. Eso voy a analizar.
hablamos de una interpretación de resultados. A ver, sí, en el momento que yo analicé la decisión de los jueces, pues yo puedo verificar que no se contempla este elemento, no se contempla el otro, entonces voy analizando. Y a su vez hago un reporte, una elaboración de ello. Luego, nosotros vamos a ver a continuación, pues básicamente la problemática. Como les he dicho, no es lo mismo la problemática en tema cuantitativo que cualitativo. En el tema cuantitativo, pues básicamente el problema netamente va a ser entre dos conceptos y variables. ¿Pero qué? Que estas dos situaciones que yo estoy contraponiendo, pues básicamente sea medible. ¿Mediante qué? Sea numérico, ¿no es cierto? Estadístico, que eso es básicamente el tema cuantitativo, lo que yo voy a comprobar. Además de ello decimos, ¿cómo deben ser las preguntas? Como por ejemplo, ¿qué efecto tiene esto? ¿Cuál es la probabilidad? Por ponerle un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que si yo analizo el elemento objetivo de este delito, sea la sentencia beneficiosa? Entonces, esa es la forma. El planteamiento, pues básicamente está yendo a una posibilidad de ¿qué? Primero empírica, ¿no es cierto? Pues yo voy aquí a analizar, ver esa factibilidad y ver si hay una realidad, pues básicamente objetiva de ello. Pues yo ¿qué voy a conseguir? Explícitamente, ¿no es cierto? Luego, nosotros analizamos la problemática en el tema cualitativo. Tenemos un propósito, ¿qué es lo que yo quiero conseguir mediante ello? Hago una pregunta de investigación. A ver, estoy identificando el problema, ¿qué quiero yo resolver mediante esta revisión? Pues vamos a ver una justificación y la viabilidad. En la justificación, ejemplo, pues yo voy a decir, el peculado es necesario que analizarlo. ¿Depende qué? Porque no se analiza este elemento, porque no existe una reparación integral del Estado, porque no existe esto, aquello y aquello. Estoy dando mi justificación. Ahora, analizamos de qué? De una exploración de deficiencias de un conocimiento. Es decir, ¿yo qué digo? En la normativa no se encuentra analizado este elemento. Por eso le veo deficiente. ¿Y qué necesito? Ejemplo, que se reforme, que a su vez se dé a conocer un poco más sobre ello por esa situación. La definición inicial, ambiental, en contexto. Primero, si yo no inicio, por ejemplo, diciendo, ¿qué es el peculado? ¿Cómo voy a dar aquí un ejemplo? ¿O cómo voy a resolver un problema? Entonces yo debo tener claro qué es. Ahora, para ello nosotros tenemos las categorías de búsqueda. Me dirán, bueno, y doctor, ¿y qué es eso? Las categorías de búsqueda, básicamente yo ahí recurro a la inteligencia artificial, pero de una forma correcta. Es decir, hago un prompt, por ponerles un ejemplo, necesito que me haga 5 categorías de búsqueda de acuerdo a este delito. ¿Para qué? Para que se pueda dar en el ámbito legal. Yo les he puesto aquí un ejemplo del femicidio. Por ejemplo, ingresé al ChatGPT pidiendo las categorías de búsqueda. Para ello, tengo definición y tipificación del femicidio en el COIP. Por ejemplo, tengo protocolo de investigación y recolección de pruebas. Me está dando los problemas legales que encuentra la inteligencia artificial y yo puedo abordar mediante ¿qué? El COIP y la normativa. Medidas de protección para víctimas y testigos, prevención de educación sobre violencia de género, acceso a la justicia y trato digno a las víctimas. Por ejemplo, estos son subtemas en donde a mí me está ayudando a tener una idea de ello. ¿Qué puedo yo abordar? Ah, perfecto, pues yo puedo analizar esta parte del femicidio. No, esta parte me gusta más, en la que yo tengo más dominio. Entonces, de esa es la forma que a mí me ayuda la inteligencia artificial. Ahora, vamos llegando ya al cierre, a una reflexión. Vamos a responder estas preguntas. En el método cualitativo, ¿se comprueba la hipótesis con estadística? ¿Sí o no? Y porque hemos analizado, hay 2 enfoques. Para ello tenemos aquí, ¿cómo les sirve la categoría de búsqueda para su trabajo de titulación? En plantear la problemática cuantitativa y cualitativa, ¿es lo mismo? Me dirán sí, no, en base a esto. Defina qué es el enfoque cuantitativo y escriba un ejemplo. Desde su punto de vista tendré que analizar lo que usted vaya a plantear. Hasta aquí es la clase del día de hoy. Muchas gracias.